Marta Yagüe no le levantaba la voz a nadie, y por eso todos pensaban que podían gritarle a ella. Pero cuando un perro militar herido y fuera de sí bloqueó la entrada de urgencias, la enfermera más silenciosa del hospital hizo algo que nadie olvidaría jamás. El Hospital Universitario de San Marcos, en las afueras de Zaragoza, no era un lugar de milagros. Era un centro de urgencias de nivel 1, saturado, mal iluminado, donde el café sabía a metal y el personal sobrevivía a base de turnos dobles y humor negro. Allí, la jerarquía era una ley no escrita pero absoluta. Arriba estaban los médicos adjuntos, que caminaban por los pasillos como si fueran intocables. En medio, las supervisoras de turno, que dirigían la planta con mano de hierro. Y al final de esa cadena, invisible para casi todos, estaba Marta. Tenía 34 años, aunque su espalda encorvada y sus ojeras la hacían parecer mayor. Vestía siempre el mismo uniforme azul desgastado, demasiado grande para su cuerpo delgado. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño flojo y sus ojos, de un gris apagado, casi nunca se levantaban del suelo. Marta era la enfermera que nadie quería ser. La que aceptaba los turnos de madrugada sin quejarse, la que limpiaba lo que otros se negaban a tocar, la que jamás, bajo ninguna circunstancia, respondía. Otra vez sin palabras, Marta, ¿o es que se te olvidó cómo hablar? Le soltó Rosa Iglesias, la supervisora de noche, apoyada en el mostrador con los brazos cruzados. Rosa llevaba su autoridad como un arma cargada, y disfrutaba especialmente humillando a quienes no se defendían. Te dije que repusieras el box 3 hace media hora. Aquí no te pagamos para que sueñes despierta. Ya está repuesto, Rosa, respondió Marta en voz baja, sin apartar la mirada de la carpeta que sostenía. Pues vuelve a comprobarlo, respondió Rosa. El doctor Ignacio Prado, el médico adjunto de guardia esa noche, dejó caer un bolígrafo sobre el escritorio de Marta sin mirarla siquiera. Prado era famoso por su arrogancia y por culpar a cualquiera menos a sí mismo cuando algo salía mal. Y de paso, Yagüe, no te me pongas en medio cuando estén trabajando los profesionales de verdad esta noche. Hay luna llena y no tengo tiempo para niñeras. Marta no protestó. No se sonrojó. Simplemente asintió, recogió su carpeta y desapareció por el pasillo de suministros. Detrás de ella, Rosa y el doctor Prado compartieron una risa cruel. Para ellos, Marta era un fantasma, una mujer sin pasado, sin carácter, sin columna vertebral. Pero a la 1:14 de la madrugada, el universo decidió hacer pedazos esa ilusión. La radio de la sala crepitó de golpe, cortando el murmullo aburrido de la planta. La voz del despachador temblaba de urgencia. Atención San Marcos, accidente múltiple en la A2, colisión con transporte militar especializado, heridos críticos en camino, tiempo estimado 3 minutos, preparen los boxes 1 y 2. Las puertas se abrieron de golpe antes de que nadie terminara de procesar el aviso. La tormenta de fuera entró con ellas, trayendo olor a lluvia, a ozono y a sangre fresca. Los paramédicos irrumpieron gritando por encima del caos. Trauma torácico severo, tensión 70/40, se nos va. El doctor Prado reaccionó de inmediato, ladrando órdenes mientras Rosa corría a preparar el box. Sobre la camilla yacía el sargento Diego Roldán, con el uniforme táctico desgarrado, el rostro pálido y una herida abierta en el pecho que silbaba con cada respiración. Pero no fue el soldado moribundo lo que dejó paralizada a toda la sala de urgencias. Fue la criatura que estaba encima de él. Montado sobre el sargento inconsciente había un pastor belga malinois de 40 kilos, con un arnés táctico de Kevlar cubierto de sangre. Un fragmento de metal sobresalía de su hombro izquierdo. El animal no parecía sentir el dolor. Cuando los paramédicos intentaron levantar a Roldán hacia la camilla del hospital, el perro estalló en un rugido que no sonaba a ningún animal doméstico. Sonaba a advertencia de guerra. Sus fauces se cerraron a milímetros de la cara de un paramédico, que retrocedió tropezando y derribando una bandeja de instrumental. El estruendo metálico solo empeoró el pánico del animal. En su placa de identificación se leía un solo nombre, Fénix. Se plantó sobre el pecho de Roldán con las patas ensangrentadas, protegiéndolo con un gruñido bajo que hizo vibrar los cristales de la sala. ¿Qué demonios es eso?, gritó el doctor Prado,
retrocediendo hasta chocar contra la pared. «Sáquenlo de aquí, no puedo tratar a mi paciente con un animal rabioso encima». «Es un perro militar», respondió el paramédico jefe con las manos en alto. «Iba en el convoy. Quedó suelto tras el accidente y no deja que nadie toque a su guía. Tuvimos que traerlos juntos». El guardia de seguridad, Fermín Ochoa, entró corriendo con una porra en la mano. Dio un paso hacia la camilla. Fénix se movió con la velocidad de una serpiente, cerrando la mandíbula sobre la madera y partiéndola en dos con un crujido seco, lanzando a Fermín al suelo de un golpe. Después volvió a su posición sobre Roldán, gruñendo una advertencia clara. La próxima mordida sería a la garganta. Los monitores del sargento empezaron a sonar frenéticamente. Su corazón se debilitaba. Estaba muriendo por dentro y nadie en aquella sala podía acercarse. «Llamen a la policía», gritó Prado, con la voz quebrada. «Que lo cedan si hace falta, que le disparen si es necesario, el hombre se está muriendo». Y entre los gritos, el pánico y la sangre, nadie reparó en Marta Yagüe, de pie junto a la puerta, completamente inmóvil. Sus ojos grises, siempre bajos, estaban ahora fijos en el animal, y por primera vez en meses, no parecían los ojos de un fantasma. Marta no parpadeaba. No miraba la sangre ni el caos que la rodeaba. Estudiaba al animal como quien lee un mapa que solo ella conoce, la tensión de los músculos, el ángulo de las orejas, el ritmo exacto del gruñido. Rosa la vio de reojo y soltó una risa nerviosa, disfrazando su miedo de desprecio. «¿Qué haces ahí parada, Marta? Vete a esconderte al almacén como siempre, esto no es un rasguño que curar». Marta no respondió. Ni siquiera giró la cabeza hacia ella. Seguía observando a la bestia que tenía secuestrada la sala entera, y algo en su postura empezaba a cambiar, como si el fantasma del turno de noche estuviera, por fin, despertando. 3 minutos después, las puertas volvieron a abrirse. Esta vez no eran paramédicos. Era el oficial Andrés Belmonte, del Servicio Municipal de Control Animal, con una pértiga metálica en las manos. Miró la escena, la sangre, el equipo táctico, el tamaño descomunal del Malinois, y palideció. «Me estáis tomando el pelo», murmuró, apretando la pértiga. «Ese es un perro de asalto nivel 3, si intento engancharlo con esto me arranca el brazo antes de que pueda tensar el cable». «No me importa», gritó el doctor Prado. El monitor del sargento emitió un pitido agudo y sostenido. Su tensión caía en picado. «Entra en shock hipovolémico, sedadlo, disparadle el tranquilizante ahora mismo». «Doctor, mire la sangre que ha perdido el animal», advirtió la veterinaria que había llegado con Belmonte. «Está hemorrágico por el hombro, si le inyecto una dosis capaz de tumbar a un perro con esta adrenalina, el corazón se le para en el sitio, sería una sentencia de muerte». «Prefiero la vida del perro que la del sargento», rugió Prado señalando al animal con el dedo tembloroso. «Dispárale ahora». Belmonte tragó saliva y levantó el rifle tranquilizante, apuntando al centro del pecho de Fénix. El perro enseñó los dientes, preparado para pelear hasta la última gota de sangre. Y entonces, una voz cortó el aire, no era un grito, era algo mucho más aterrador, una calma absoluta. «Baja el arma». Todas las cabezas se giraron de golpe. Marta Yagüe salió de entre las sombras, y ya no caminaba como la enfermera silenciosa que todos pisoteaban. Se había quitado la casaca holgada, dejando ver una camiseta ajustada, y tiraba sus guantes esterilizados a la papelera con una calma que no encajaba con nada de lo que ocurría en aquella sala. «Marta, te has vuelto loca», chilló Rosa. «Ese animal te va a destrozar». Marta repitió, avanzando directamente hacia la línea de fuego entre el rifle y el perro. «Baja el arma, oficial. Si disparas ese dardo, matas a un oficial condecorado de las Fuerzas Armadas Españolas, y después seré yo quien te rompa la mandíbula». El doctor Prado se quedó boquiabierto. «Yagüe, estás despedida, sal de mi box ahora mismo». Marta no le dedicó ni una mirada. Le dio la espalda al hombre armado y se enfrentó al perro. Fénix desvió toda su furia hacia ella, soltando un ladrido ensordecedor a centímetros de su rostro, salpicando sangre y saliva en el aire. Rosa sacó el móvil, convencida de que estaba a punto de grabar cómo destrozaban a Marta delante de todos. Pero Marta no retrocedió.
No tembló. En cambio, hizo algo extraño, giró levemente el cuerpo, ofreciendo un perfil no amenazante, bajó su centro de gravedad y adoptó una postura firme y entrenada. Sacó un rollo de esparadrapo del bolsillo y, con un movimiento de muñeca, lo lanzó contra la pared, lejos del perro. No era ningún juego. Era una técnica de distracción calculada. Los ojos de Fénix siguieron el objeto durante una fracción de segundo, rompiendo el ritmo de su pánico. En ese instante, Marta levantó las manos abiertas hacia su pecho y emitió 2 chasquidos secos con la lengua. Después, con una voz que llevaba el peso inconfundible de la autoridad militar, pronunció una sola palabra en alemán. Plas. El perro se congeló al instante, las orejas se le tensaron. Faz, añadió Marta, bajando el tono, suavizándolo apenas lo justo para transmitir seguridad. Firme, soldado. Estoy aquí. La transformación fue instantánea. El pelaje erizado de Fénix comenzó a bajar. El gruñido se apagó. La bestia clavó sus ojos oscuros en los de Marta, como buscando algo que reconocer, y soltó un gemido agudo, casi humano. Lentamente, con evidente dolor, bajó del pecho del sargento, caminó hasta Marta y se dejó caer a sus pies, hundiendo la cabeza ensangrentada contra sus rodillas, temblando sin control. Nadie en aquella sala podía creer lo que estaba viendo. Y entonces, justo cuando todos pensaban que lo peor había pasado, el monitor del sargento Roldán volvió a dispararse en rojo, y una nueva voz, mucho más aterradora que la del perro, resonó desde la puerta de urgencias, exigiendo saber quién demonios era aquella mujer arrodillada en el suelo, cubierta de sangre, con la mano firme sobre el cuello de la bestia más temida de todo el ejército. 60/30, gritó Rosa, con la voz quebrada por el pánico, mirando el monitor de Roldán. No hay ruidos respiratorios en el lado derecho, tiene un neumotórax a tensión, el pulmón se le ha colapsado y el aire está aplastándole el corazón. El doctor Prado corrió hacia la camilla, temblando tanto que el bisturí se le resbaló de las manos y cayó bajo la camilla con un golpe seco. «Necesito otro», gritó, sudando, perdiendo el control de la sala frente a todos. En ese instante, una mano firme sujetó la muñeca de Prado, deteniéndolo en seco. Era Marta. Se había puesto guantes limpios y una bata quirúrgica sin que nadie la viera moverse, y la enfermera encorvada del turno de noche había desaparecido por completo. En su lugar había alguien que se movía como si aquel caos fuera terreno conocido. «Le tiemblan las manos, doctor», dijo con la misma voz fría y firme que había usado con el perro, «y si fuerza el ángulo así, le va a perforar el hígado». «Soy yo el médico adjunto aquí», balbuceó Prado, aunque no había convicción alguna en sus palabras, solo miedo. «Y su paciente tiene 40 segundos antes de que el corazón se le detenga», respondió Marta, sin soltarle la muñeca. No esperó permiso. Tomó una aguja gruesa de la bandeja esterilizada y apartó a Prado de un movimiento de cadera. «Rosa, prepara el tubo torácico y tenlo listo», ordenó. Y Rosa, la misma mujer que llevaba meses humillándola, obedeció al instante, con una rapidez que jamás había mostrado ante Prado. Marta localizó el segundo espacio intercostal con los dedos y, sin la más mínima vacilación, clavó la aguja directamente en el pecho del sargento. Un silbido agudo llenó la sala mientras el aire atrapado escapaba de la cavidad pleural. Casi al instante, el pitido frenético del monitor comenzó a estabilizarse. Roldán tomó una respiración profunda y temblorosa mientras su pulmón volvía a expandirse. «La tensión se normaliza», anunció Rosa, con la voz llena de un asombro que no podía disimular. «Saturación subiendo, 92, 94, 98%. Marta cambió la aguja por un tubo torácico con una rapidez mecánica, cerrando la herida con suturas limpias y precisas que dejaron a todo el personal en absoluto silencio. Cuando terminó, se quitó los guantes ensangrentados y se giró hacia el doctor Prado, que la miraba pálido como la cera. «Está estabilizado, doctor», dijo con voz tranquila, como si nada hubiera pasado. «Puede continuar con la valoración secundaria». Prado no pudo articular palabra. Solo asintió, retrocediendo hacia la camilla como un estudiante reprendido. Fue entonces cuando las puertas dobles de urgencias volvieron a abrirse de par en par, esta vez con un peso distinto.
4 hombres vestidos de negro, sin distintivos, entraron barriendo la sala con la mirada, seguidos por un hombre alto, de pelo canoso, vestido con el uniforme de gala impecable de un general de división del ejército de tierra. El general recorrió la escena con los ojos, el doctor Prado estabilizando al herido, la sala destrozada, la sangre en el suelo, y entonces su mirada se detuvo en la mujer sentada en el suelo, sosteniendo la cabeza del perro más temido de todo el arsenal militar español entre sus manos. El general ignoró por completo a los médicos. Caminó directo hacia Marta, se detuvo frente a ella y le ofreció la mano. Escuché el aviso por radio, dijo, con una sonrisa rompiendo la seriedad de su rostro. Pensé que reconocía la descripción de la única persona lo bastante loca como para plantarle cara a un Malinois en pleno ataque. Ha pasado mucho tiempo, capitana Yagüe. Nunca pensé que te encontraría con bata de hospital civil. La sala entera se quedó en un silencio tan absoluto que solo se oía el murmullo mecánico del respirador de Roldán. El doctor Prado se quedó congelado, con una gasa ensangrentada suspendida en el aire. A Rosa se le cayó la mandíbula, mirando alternativamente al general condecorado y a la enfermera silenciosa a la que había humillado durante meses. Capitana, logró balbucear Prado por fin, con la palabra sabiendo a ceniza en su boca. General, debe haber algún error, esta es Marta Yagüe, es enfermera civil, limpia el instrumental. El general William Aranda, cuyo pecho cargaba con más condecoraciones de las que Prado vería en toda su carrera, giró lentamente hacia el médico con una mezcla de lástima y desprecio absoluto en la mirada. Doctor Prado, supongo, dijo con una voz que sonaba a granito triturado. Esta mujer a la que ustedes tienen fregando bandejas es la capitana Marta Yagüe, es jefa de cirugía veterinaria táctica adscrita al mando de operaciones especiales. Y lo que Prado escuchó a continuación lo dejaría más pálido de lo que jamás había estado en su vida. Cumplió 3 misiones en Herat, continuó el general Aranda, sin apartar los ojos de Prado, y completó formación especializada en trauma de combate en el Hospital Central de la Defensa. Ha sacado metralla del cuerpo de operadores de élite y de sus perros bajo fuego de mortero. Me atrevería a decir que esta mujer ha olvidado más de medicina de trauma bajo presión de lo que usted aprenderá en toda su carrera, doctor. Rosa retrocedió un paso, como si intentara fundirse con la pared, tragando saliva con dificultad. Cada comentario cruel, cada vez que había mandado a Marta a fregar el suelo o a traerle café, le golpeaba ahora la mente como un eco insoportable. Había estado humillando durante meses a una veterana condecorada de las Fuerzas Armadas. Pero Marta parecía completamente ajena a la defensa que el general hacía de su honor. Seguía sentada en el suelo manchado de sangre, acariciando con calma el cuello de Fénix. Me alegra verlo, mi general, dijo Marta en voz baja, sin levantar la vista. Pero ya no soy capitana. Dejé esa vida atrás. Vine a San Marcos porque se suponía que aquí sería tranquilo. La tranquilidad nunca te ha sentado bien, Marta, respondió Aranda, con un tono que se suavizaba. Eras la mejor que teníamos. Miró a Fénix, que observaba al equipo médico con ojos alerta pero ya sin hostilidad. Cuando nos avisaron del accidente en la autovía, entramos en pánico. Fénix es un activo de más de 1 millón de euros del programa táctico canino, pero lo más importante es que él y Roldán son inseparables. Sabíamos que el perro no dejaría acercarse a nadie que no fuera usted. La policía local lo habría matado. Lo habrían intentado, corrigió Marta con suavidad, mirando finalmente al general a los ojos. Y Fénix se habría llevado a 3 de ellos por delante antes de caer. En ese momento, la alarma del monitor volvió a sonar, esta vez con un tono distinto, más agudo, más urgente, y todos en la sala se giraron de golpe hacia la camilla, temiendo lo peor. Pero no era una recaída del sargento. Era algo que nadie en aquella sala esperaba. Un segundo equipo de emergencias entraba corriendo por el pasillo, empujando otra camilla, y sobre ella iba un hombre uniformado, más joven, con el rostro cubierto de quemaduras y una placa identificativa manchada de sangre que decía comandante. Detrás llegaba un paramédico gritando que había un segundo superviviente del convoy, alguien que nadie sabía que iba en el vehículo, y cuyo nombre, en cuanto Marta lo escuchó, hizo que se pusiera de pie de un salto, dejando a Fénix atrás por primera vez en toda la noche.
Ese nombre era comandante Álvaro Cifuentes, y Marta lo conocía. Lo conocía de una forma que nadie en aquella sala, ni siquiera el general Aranda, esperaba. Su rostro, siempre sereno incluso frente a la bestia más peligrosa del ejército, se quebró por completo al ver aquella camilla acercarse. Ese hombre, susurró, con la voz temblando por primera vez en toda la noche, es imposible, lo dieron por muerto hace 4 años en Afganistán. El general Aranda palideció al escuchar aquello, y por un instante pareció tan sorprendido como el resto del personal médico. Marta, dijo lentamente, hay algo que no sabes sobre esa misión, algo que llevo 4 años sin poder contarte. El doctor Prado, todavía aturdido por la revelación anterior, se quedó paralizado al ver que la mujer que acababa de salvarle la vida a un sargento y domar a un perro de asalto ahora temblaba, con lágrimas conteniéndose en sus ojos grises, mirando fijamente el rostro quemado del hombre que la historia oficial había enterrado hacía años. Nadie en la sala se movió. Ni Rosa, ni Prado, ni los soldados del general. Todos esperaban la misma respuesta que Marta exigía en silencio, con los puños cerrados y el corazón latiendo tan fuerte que Fénix, sintiendo su angustia, se levantó despacio y se colocó de nuevo junto a sus piernas, como si supiera que la verdadera batalla de aquella noche apenas estaba empezando. General, exigió Marta, con la voz quebrada pero firme, dígame ahora mismo qué pasó con Álvaro. El general Aranda respiró hondo, y por primera vez en toda la noche, el hombre que había entrado en la sala con la autoridad de un rayo pareció pequeño frente a la mirada de Marta. La misión de Kandahar se filtró, dijo finalmente. Hubo una fuga de información, y el comando de Cifuentes cayó en una emboscada que no debía existir. Le dimos por muerto porque encontramos su placa entre los restos del vehículo calcinado. Pero nunca encontramos el cuerpo. Durante 4 años lo buscamos en secreto, sin decir nada a nadie, ni siquiera a ti, porque no queríamos darte una esperanza que quizás nunca se cumpliera. Marta sintió que las piernas le fallaban, y se sujetó al borde de la camilla mientras miraba el rostro quemado y apenas reconocible del hombre que yacía inconsciente frente a ella. Los paramédicos que lo habían traído explicaron entre jadeos que lo habían encontrado con vida, atrapado en la parte trasera del transporte militar accidentado en la autovía, una unidad que, sin que nadie lo supiera, formaba parte de un traslado clasificado de un prisionero de guerra recién rescatado en una operación conjunta en el extranjero. Nadie en el hospital tenía autorización para saber su identidad, ni siquiera Prado. Doctor, necesito que se aparte, dijo Marta, con una calma que escondía una tormenta entera detrás de sus ojos grises. Esta vez Prado no discutió. Ni siquiera lo intentó. Simplemente retrocedió y observó, junto con el resto del personal, como Marta se ponía guantes nuevos con manos temblorosas más decididas que nunca, y empezaba a examinar a Álvaro Cifuentes con la misma precisión brutal con la que había salvado al sargento Roldán apenas media hora antes. Tiene quemaduras de 3er grado en el brazo izquierdo y posible fractura costal, informó en voz alta, sin perder ni un segundo, necesito suero, analgesia y una vía central ahora mismo. Rosa se movió sin necesidad de que se lo repitieran, y esta vez lo hizo con una mirada distinta hacia Marta, una mirada que ya no tenía ni rastro de desprecio, sino un respeto absoluto y silencioso. Durante los siguientes 20 minutos, Marta trabajó sin descanso, estabilizando al comandante con la misma frialdad clínica que había demostrado toda la noche, aunque cualquiera que la conociera de verdad podía notar el temblor apenas perceptible en sus manos cada vez que rozaba la piel quemada de aquel hombre al que llevaba 4 años llorando en silencio. Cuando por fin Álvaro quedó estabilizado y conectado a los monitores, abrió los ojos por un instante, desorientado, confundido por las luces del hospital. Su mirada se cruzó con la de Marta, y aunque apenas podía hablar por la garganta reseca y las quemaduras, logró susurrar una sola palabra antes de perder de nuevo la conciencia. Marta. La enfermera que todos habían llamado fantasma, la mujer silenciosa que nunca se defendía, se llevó la mano a la boca y dejó que las lágrimas cayeran libremente por primera vez en 4 años. El general Aranda se acercó despacio y le puso una mano sobre el hombro. Lo trasladaremos al hospital militar en cuanto esté en condiciones, dijo con suavidad, pero quería que fueras tú quien lo estabilizara primero. Se lo debíamos a los dos. Marta asintió,
incapaz de hablar, mientras Fénix, presintiendo que la tormenta por fin amainaba, se recostó a sus pies con un suspiro profundo, como si supiera que su misión de aquella noche había terminado. Al amanecer, cuando la luz empezó a colarse por las puertas automáticas de urgencias, Rosa se acercó a Marta con una bandeja de café, la misma tarea que durante meses le había exigido a ella. «Esto va por mí», dijo en voz baja, tendiéndole la taza. «Y si el doctor Prado vuelve a levantarte la voz, tendrá que responder ante mí primero». El turno de día empezó a llegar entre risas y quejas por el tráfico, sin saber nada de lo ocurrido, y cuando alguien preguntó si los boxes estaban repuestos, Rosa respondió antes de que Marta pudiera abrir la boca, con una autoridad nueva y feroz, defendiendo a la mujer a la que antes despreciaba. Marta se puso su chaqueta desgastada y caminó hacia la salida, pero ya no con los hombros hundidos ni la mirada baja. Caminaba con la espalda recta y la barbilla alta, como quien ha enterrado por fin sus fantasmas, no escondiéndose de ellos, sino demostrando que la verdadera fuerza nunca necesita gritar para hacerse notar. La historia de Marta es un recordatorio de que nunca conocemos realmente las batallas que ha librado una persona, ni las cicatrices que esconde detrás de un silencio. El verdadero liderazgo y el verdadero heroísmo no consisten en ser los más ruidosos de la sala, sino en dar un paso al frente cuando el mundo se derrumba a nuestro alrededor. Si esta historia de un héroe silencioso, un vínculo militar inquebrantable y un amor que sobrevivió 4 años de silencio te ha emocionado, dale like, comparte este video y suscríbete para más historias reales que nunca olvidarás.